Mi trabajo me llevó a conocer a María, a su hermana Diana y su familia. María es una niña morúa que ha heredado ese espíritu libre y salvaje, pero al mismo tiempo está creciendo en este pueblo de racionales blancos, como ellos nos llaman. Yo quería mucho a mi hija. Estaba así, grandecita, me entregaron así. Y estar familiar. Me entregaron. ¿Que me quieren quitar? No. Matilde, le voy a hacer una película. ¿Acá? Sí, ya le estoy haciendo la película. Sayuri Paola, buenas noches, gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Hola Adriana. Hola, buenas noches, Adriana. En este espacio, pues estamos inaugurando hoy con Martes Midvo. Vamos a hacerlo pues en alianza a la Sala Alterna y la Muestra Internacional Documental de Bogotá. Vamos a tener los últimos martes de cada mes una selección o una selección de películas de lo más, digamos, de las más destacadas de las películas colombianas de la 21ª edición de la muestra que realizamos el año pasado. También, pues para contarles así, para comenzar, queremos pues invitarles a presentar sus documentales en la convocatoria de la MIDBO de este año, que la convocatoria está abierta hasta el próximo 23 de junio y la MIDBO la vamos a realizar a finales de octubre. El 27 de octubre arrancamos con la MIDBO de este año. Entonces, para que puedan revisar nuestra página web y puedan también participar con sus películas. Entonces, bueno, la noche de hoy, como que habíamos seleccionado, pues presentado el documental de Sayuri, María Salvaje, también por la relación que tenía con el ciclo que está presentando la Sala Alterna, que venían tratando temáticas rurales también y temáticas, bueno, con otra serie de documentales que abordan las miradas indígenas y campesinas, digamos, en el país. María Salvaje, bueno, pues es un documental que hace como el seguimiento o el acompañamiento durante 8 años a la vida de María y de su familia, ¿no? Hasta llegar a su adolescencia. Entonces ya como un poco para entrar con Sayuri, me gustaría que comenzáramos, pues que nos contaras un poco cómo fue tu llegada al tema y la relación con estas niñas, con la familia, y sobre todo también cómo se fue transformando esta relación durante el rodaje, ¿no? Cómo se fue construyendo en el desarrollo de la película. Bueno, te quería preguntar también un poco si podíamos profundizar sobre el tema de ser mujer, de ser niña indígena murúa y del tratamiento también desde tu película, ¿no? ¿Cómo te vas acercando a esa temática y qué implicaciones tiene también dentro de la narración del documental? Bueno, toda esa cuestión y esa pregunta sobre la perspectiva de género, sobre la feminidad, me la hice al final, porque me di cuenta que efectivamente sí había
una mirada particular sobre esas niñas, que eran mujeres, y sobre todo porque me di cuenta que lo complicado para María, para ellas, encontrar un lugar en el mundo, es porque su forma de ser mujer pues no cabe dentro de ninguno de los moldes que tenemos, tampoco cabe dentro de los feminismos. Es muy cuestionada la manera como inician su vida sexual, que está como en la frontera entre la prostitución y la exploración. Y claro que como el nivel de tolerancia hacia ese tipo de relación que tienen las niñas con su feminidad, con su sexualidad, pues hacía que incluso dentro del equipo de grabación hubiera diferencias, ¿no? Y luego me di cuenta que, tal vez al estar tanto tiempo con ellas, al haber visto pues cualquier cantidad de situaciones, era un poco como que yo ya tenía la piel curtida, ¿no? Entonces no me molestaba ni me incomodaban ciertos diálogos, ciertas situaciones que podían ser de verdad muy crueles o muy grotescos. Pero la lección de todo ese aprendizaje era sobre todo que no hay un lugar como en la manera como imaginamos esas niñas, ¿no? Niñas indígenas en situación urbana, digamos, con unas formas y unos modos de relacionarse con los hombres, con una forma de ser mujer que no nos cabe, y además que ellas no están dispuestas a cambiar. O sea, ¿cómo formar esas niñas en la escuela? Eso es un problema constante en los profesores de Carreño. Así que sí, ese tema se volvió, me di cuenta que a medida que pasaba el tiempo, pues se volvía también tema del equipo, ¿no? De como que cómo se procesa esto, o por qué vamos a mostrar esto. Claro, pero entonces me imagino cómo también vas entrando, o digamos, hay muchas decisiones que ya terminan siendo más de montaje, ¿no? En un rodaje tan largo. O vas transformando esa mirada y ese enfoque a través de las grabaciones. Sí, no, a mí me costó mucho soltar la edición, pero fue de los mejores ejercicios que hice. Primero, ahí fue donde María, que era la editora, me dijo claramente aquí el personaje es María, no es más vueltas, porque yo hasta el final seguía pensando que habían varios personajes. Y también luego eh, había algo en mi manera de grabar y de qué mostrar que tenía como un parámetro, eh, me daba cuenta pues muy diferente al resto. ¿Qué pasaba? Que cuando yo, digamos, hablábamos de una situación grabada entre María, Diana, Matilde, eh, lo más grave que pasa en Carreño es que los niños se mueren de hambre, niños menores de 2 años o a los 2 años. Después de haber visto eso, ¿no? Niños que se mueren con los huesos, y no es, digamos, no es de vez en cuando. Anualmente mueren fijo 3 o 4 niños. Entonces, después de eso, yo decía, bueno, pues, y además que todo lo que pasa con estas niñas es en Carreño de público conocimiento, eso sucede en las calles, en las vías públicas, en los colegios lo saben. Eh, y en el momento del montaje, sí, yo creo que fue muy bueno tener la mirada de un editor que me decía, mira, no es necesario mostrar más. Porque pues así a mí me pareciera que era necesario, como en honor a la crudeza y a lo rudo que era vivir allá, pues quizás ese mostrar más hubiera como disgustado o alejado al público, ¿no? Entonces encontrar ese punto fue muy un trabajo de edición que le agradezco a quienes me acompañaron en eso.
Sí, pues también mi otra pregunta iba un poco hacia allá, hacia cómo enfrentarte también a ese tema y a esos momentos tan crudos, ¿no? Y como, pues tan fuertes en la vida de las niñas. Y también cómo definir hasta dónde, qué mostrar y hasta dónde mostrarlo, ¿no? No sé también si en algún momento pues surge la pregunta por eh, la vulnerabilidad que puede tener también para ellas ciertas secuencias o digamos, ciertas partes del material que están dentro de la película. Sí, sobre qué sienten o qué pueden pensar ellas de las imágenes fuertes. Pues sigo teniendo la duda porque tengo que hablar con ellas. Y este año hubo la opción de proyectar el documental en Carreño. María lo estuvo viendo. Básicamente estuvo muerta de la risa de toda la proyección. Luego se escapó y no hubo manera de conversar con ella, pero aparte con María nada se puede conversar, ¿no? Es como se pueden ver los hechos, pero ella no se va a poner a decir, ay, me gustó, mira esto, mira lo otro, pero no. Eh, pero sí, de todas maneras, sigue siendo una pregunta que yo me hago, ¿no? De aquí a 10 años, ¿qué pensarán ellas cuando se vean en esas grabaciones? Eran las niñas adolescentes, pues tratando de encontrar su lugar. Si a mí de adolescente me graban de esa manera, pues no creo que me hubiera agradado mucho. Pero creo que yo en el momento en que entré a grabar, sobre todo la adolescencia, eh, tenía una decisión de que, digamos, como lo iba a grabar en crudo, no iba a tener, y tenía como la preparación emocional para eso, ¿no? Ya había, ya había visto muchas veces a María tirada en el piso, a María con el proxeneta, o trabada, o etcétera, y muchas otras cosas que yo dije, bueno, pues yo no tengo como el inconveniente, al menos emocional y moral, de pararme ahí y de grabarla, porque además creo que era una manera muy honesta de contar cómo son ellos, son así, son salvajes. A mí al inicio esa palabra me molestaba mucho por mi formación en antropología. Cuando llegué al bichado, pues eso era completamente molesto. Allá la gente suele argumentar y decir que los amorúas son así, todo lo que hacen, todo lo que sucede, porque son salvajes. Y me sigue molestando el tono despectivo, pero ahora entiendo que realmente es por ese espíritu libre, como indomable, son dignos, son orgullosos, son salvajes, ¿no? Son fuertes. Eh, y por eso creo que la manera de grabar también dije, bueno, pues hay que ser así, no puedo estar como echándome para atrás ni ocultando, son así, pues hay que ser como yo decidí ser muy limpia con eso. Adriana Bocanegra pregunta, ¿cómo cree que su trabajo intervino o modificó por lo menos algo habitual en la realidad de esta comunidad o del personaje? Pues como les contaba, trabajando en bienestar, eh, mi trabajo tenía necesariamente que modificar la vida de esas personas. O sea, ahí se toman decisiones, digamos, se hacen cosas que intentan modificar. De hecho, pues María sobrevive porque fue criada en un hogar con una madre sustituta. Su hermanita gemela muere pues porque ya no aguantaba la desnutrición. ¿Quién toma esa decisión en bienestar? Una defensora de familia con el concepto de una antropóloga. ¿No? Digamos, esas son de las decisiones más fuertes, pero constantemente se hacía eso. Entonces, ya cuando yo estoy en el papel de cineasta, yo creo que seguía pensando que podía cambiar como la vida de la gente. Y pues tenía como algunas habilidades para hacerlo, ¿no? Había aprendido eso. Entonces, inicialmente y durante toda la película, yo intenté que no dejaran la escuela. Diana, María, todas las chicas. Pues María lo abandonó muy rápido y era imposible
vamos, con los medios que yo tenía era imposible hacerla volver. Diana sí tuvo más continuidad y con Diana pues hice varios esfuerzos de que volviera. El último es el que está en la escena, que es el intento de terminar el bachillerato en la nocturna, pero lo dejó rápidamente, creo que no duró una semana. Entonces, en conclusión, ¿qué creo que modificó? Yo creo que modificó, digamos, a través de una relación que tengo con ellas. Pues aprendimos mutuamente. Para ellas también era muy curioso que yo estuviera pues visitando el rancho solo por visitar, no porque estaba haciendo una vuelta, sino pues solamente porque los considero mis amigos. Y en esa relación creo que aprendimos, ¿no? Ellos eran muy curiosos de aprender pues, de los blancos y no siempre tienen la oportunidad de que un blanco se siente ahí a relacionarse de manera, pues, digamos, desprevenida con ellos. Diana y María, por ejemplo, siempre quisieron socializar mucho con mi hija cada que iba. Entonces creo que fue en esa relación si algo quedó, o si algo se modificó. Vale, muchas gracias. María José González te pregunta, bueno, hace varias preguntas. La primera es, ¿cómo se llama el idioma en el que el grupo indígena habla? Ese es el amorúa, que es una variante del sicuano. Te pregunta, la danza que muestran en la que se forma un círculo, ¿cuándo se genera y si tiene una motivación especial? Esa danza solamente yo la vi una vez en digamos, todo el tiempo que he tenido relación con ellos. Y ese día la bailaron porque se habían encontrado con amorúas que venían de lejos, de Cañomochuelo, que digamos es 1 o 2 días navegando por el río. Entonces, pues bailaron como por la alegría de encontrarse. Y también un poco porque estábamos en un trabajo con otras entidades y pues querían mostrar, ¿no? Pero creo que es muy diciente que todavía se baile, por las razones que sea, pero se baile. O sea, está el baile, se saben los cantos y lo hacen. Eso me parece que sigue siendo muy, muy valioso. Y en su momento, de hecho, intenté hacer, paralelo a la película, un proyecto de recuperación de danzas, pero en el contexto urbano. Claro, ya no pueden seguir bailando lo que bailaban antes, pero sí podrían bailar, digamos, el mismo baile, pero adaptado en el contexto urbano y creo que eso tendría mucho sentido para seguir firmes en lo que son. Sí, entonces sí solamente lo vi una vez y el motivo fue porque se reunieron, pero creo que es símbolo todavía de una fortaleza de los amorúa. Otra de las preguntas de María José es por qué se decidió que María y su familia fueran el interés principal de la película y no diversas familias amorúa. Lo conté un poco mientras comentaba la trayectoria. Durante varios años filmé varias familias, varios niños. Solamente al final, cuando se visualizó el material, pues quedó claro que María era la personaje. ¿Y por qué sucedió eso? Porque creo que eran unos personajes que a mí me atraían especialmente por lo que les comentaba, porque creo que eran unos personajes muy orgullosos, con mucha dignidad, a pesar de lo que tenían que pasar, libres, muy indomables, y eso no sucedía con los otros amorúa. Esa raza y esa personalidad que era mucho más evidente en Matilde y en María y en Diana, me llamaron la atención. De hecho, Matilde es líder de su clan familiar. Te pregunta también cuál fue la reacción de toda la familia cuando le cuentan sobre el viaje que se hará al lugar originario de la abuela.
pues no lo recuerdo muy bien, yo creo que no creían o ellos se quedan como esperando a ver qué será lo que pasa cuando uno les cuenta algo. Eh, pero ya el día que íbamos a viajar, pues sí, sí, efectivamente se habían preparado. eh, y se había preparado no solamente Diana y María, sino Julie, que era la mejor amiga de María. Casi que no logramos arrancar porque María no se quería ir con Julie. Pero en realidad ellos iban como, creo que en principio desconfían mucho, ¿no? De cualquier propuesta que un blanco les haga. Pero ellos van a ver qué pasará. Y en ese a ver qué pasará, creo que fue muy bonito que Matilde hubiera cantado. En ningún otro contexto la vi cantar. Ahí cuenta la historia de su esposo. Pudimos llegar al río Tomo, que es como su río de infancia. Y creo que en general se notaba pues que ellas al respirar el río, la sabana, pues es lo suyo, ¿no? Como que se transforman en otra cosa. Las vimos muy contentas, recuerdo que estuvieron muy contentas. También te pregunta María, al producirse las peleas familiares por las acciones de las niñas, ¿cómo reaccionaban y se sentían ustedes al estar grabando y presenciando estos momentos? ¿Qué les decía la familia por estar presentes y si se enojaban o no? Creo que ya cuando se dan esas escenas fuertes, ya es un momento en que ellos estaban bastante acostumbrados a que estuviéramos ahí con las cámaras. Obviamente, pues bajo esas circunstancias siempre uno tiene alguna tensión. Eh, pero no, nunca, digamos, ellos nunca reaccionaron o dijeron o impidieron grabar. Como que estaban en lo suyo y no, nosotras estábamos ahí como una piedra más. Eso no pasaba de ahí. Es más, a mí me da la impresión de que a veces los regaños los exageraban porque estábamos ahí. Para cerrar la tanda de preguntas de María José, ¿en qué momento o qué momento del rodaje te marcó personalmente? Pues yo creo que el inicio y el final. El inicio cuando decidí prender la cámara y grabarlas, porque ya llevaba cierto tiempo pensando en eso, pero no tenía claridad de cómo hacerlo. Pues no quería que eso se volviera como una gran bola de nieve que no sabía qué hacer con eso, que se volvió, porque pues como pueden ver, no había mucho guión, había como una intuición y una atracción por ciertos personajes y unos temas, pero nada más. Entonces el día que inicié me acuerdo que fue importante y el día que cerré, pues porque la última escena que yo grabé fue, no sé si ahorita en el montaje coincide, es la escena en la que María está en la piedra. Y lo recuerdo mucho porque dije, bueno, ya la he visto tantas veces en esto, no va a cambiar, no vaya a ser que cambie, y esta va a ser la escena final. Y con esto cierro, pues eran casi 10 años de estar grabando. Sí me dio mucha tristeza porque de todas maneras, aunque yo ya era consciente de que las acciones de uno no van a hacer que cambien la vida de ellos, pues siempre le tuve cariño y quería obviamente quería que algunas cosas cambiaran. Entonces ese momento sí fue el reconocimiento de que nada iba a cambiar y que eso era lo que había. Yo quisiera preguntarte personalmente, en la pregunta anterior, tú comentaste que ellas en ciertos momentos exageraban sus reacciones y yo quisiera que por favor nos amplíes un poco más porque Claro, yo no lo puedo asegurar porque pues tampoco, es decir, no puedo decir que estaban exagerando un regaño o un insulto porque yo estuviera ahí, porque no he presenciado la escena en donde no esté, pero sí me da la sensación. ¿Por qué razón? Una, a veces creo que querían mostrar que sí estaban efectivamente
castigando a María. Entonces como que aumentaban el tono del castigo o la narración de los hechos. Creo que era sobre todo eso, como mostrar los adultos que sí estaban haciendo su trabajo de intentar pues encarrilar a María. Y bueno, ya cuando tradujimos el material, pues hay unas cosas muy chistosas, muy groseras que pues uno jamás hubiera imaginado que estuvieran diciendo esas cosas, ¿no? Eso no sale. Es más, los chicos traductores sicuanes que hicieron ese trabajo, les da pena decirnos qué decían estas niñas. Bueno, retomando el hilo de las preguntas del público, te pregunta Mao, respecto a la preservación de la lengua nativa de María, ¿cuál es el riesgo de extinción y qué medidas de preservación conoció? Pues lo que hacen en Carreño, creo que es como el camino que debe ser, es que los colegios son bilingües y hay profesores bilingües. Tanto en una de las escuelas de Carreño como en los resguardos. Y pues tienen la ventaja de que por la misma marginalidad, las familias amorúa siempre terminan, digamos, un chico o una chica amorúa termina siendo pareja de otro amorúa. Y su primera lengua es amorúa. O sea que van a seguir hablando amorúa, pero es como si la marginalidad misma reprodujera esa lengua, ¿no? que digamos tampoco no es muy convincente. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de Diana? Diana se fue de Carreño y ahorita está en Bogotá. Está hasta en Facebook. Pues no he logrado verme con ella, pero está aquí en Bogotá como una chica pues, que emigra del campo para acá. Y probablemente ella no tiene un hijo, probablemente no le esté hablando en amorúa, por el contexto en el que está o por decisión de ella, bueno, no lo sabemos. Entonces, para mí el reto de qué pasa con la lengua amorúa va como paralelo a cómo hacen ellos para insertarse de una manera como más sana dentro de nuestra sociedad. Porque se seguirá conservando, si siguen siendo un gueto y solamente se pueden tratar entre ellos, pues se seguirá conservando. Son más hablantes de amorúa, incluso las niñas, algunas, que de español. Pero pues si no se encuentra una medida como de interacción y un lugar en donde económicamente puedan estar mejor, y eso necesariamente va a significar español, pues ese es el reto, ¿no? O sea, cómo ahí mantener el amorúa también. Ahora, Matilde, otra de las cosas muy particulares que tenía, era que ella decía que sus nietas no iban a ir a la escuela de los indios. O sea, ella no mandó sus hijas a la escuela bilingüe, deliberadamente. Ella las mandaba a la escuela donde solamente habían blancos, porque quería que sus hijas aprendieran a escribir y a leer con los blancos. El amorúa ya lo tenían. Para ella lo importante era que fueran capaces de lidiarse con los blancos. Eso responde también a la pregunta de Marta Lucía Cardona, que te pregunta si en las escuelas conservan el dialecto o se ha perdido, pero más en general, no tan específico. Sí, las escuelas tienen un programa bilingüe. No sé personalmente pues, qué tan bien o qué tan mal funciona, pero tienen profesores, tienen programa. Pero creo que en general siempre es muy afectado por la situación de los chicos y de las chicas. Y ahí sí, no solamente amorúas. En general, en Carreño hay chicos pues, que van con hambre, que se vuelan, etc. Diana Delgado te pregunta, ¿cuál crees que es la voz de ella, María, la abuela y Diana en la historia? ¿Cuál es su voz? Porque pues ella, digamos, analiza que la película está contada desde tu voz, entonces pues te pregunto que cuál crees que es la voz de ellas en tu película. Bueno, seguramente las partes que yo escogí para ellas, ¿no?
que pensé que era lo más representativo de ellas. Pero no me lo he preguntado. Marta Lucía te pregunta, y creo que puedo relacionar su pregunta con la pregunta de Julio. La pregunta de Marta Lucía es si María representa su cultura, y la pregunta de Julio es, como racional y documentalista, ¿cuáles fueron los dilemas con los que te tuviste que enfrentar al filmar a la familia, a esta familia morúa? Pues en el sentido como de ser nómada, de la libertad, como de, hay algo que tienen ellos, y es que cada persona y incluso desde la adolescencia, ellos son muy libres y autónomos de tomar decisiones. No funciona como nosotros, que a los 15 años los padres pues todavía tienen como autoridad y poder sobre las decisiones, no. Allá casi que antes de esa edad, pues mujer o hombre puede tomar las decisiones. Les pueden aconsejar o regañar mucho, pero no les van a impedir. Entonces creo que en eso María sí es muy, muy representativa de los amorúa y de los nómadas. Es como esa libertad de moverse, de moverse solo. Esa idea de que una autoridad tradicional puede decidir por ellos, por ejemplo, entre los amorúa, no, eso nunca funciona. Eso no, cada persona es responsable de las decisiones que toma. Entonces, en ese sentido, creo que sí. Sin embargo, los clanes amorúa son muy diferentes entre ellos. Y pueden ser muy conflictivos o pueden ser enemigos entre ellos. Y, vamos, como las personas amorúas que yo conocí, no eran como, la mayoría no eran ni como Matilde, ni como María, ni como Diana, por lo que les comentaba. Tienen que pasar desde chiquitos como por mucho hambre, mucha humillación, mucha discriminación. La mayoría está quebrado por eso. Entonces, por eso también el problema de alcoholismo, de prostitución, todavía se complica más, ¿no? Una cosa es que suceda esto, digamos, con tu identidad entera, y otra cosa es que suceda eso con tu identidad quebrada, ¿no? Como sin sentir que tiene sentido ser amorúa. Matilde tenía eso, tenía claro que era ser como ese centro. Entonces, en ese sentido, pues sí creo que se diferencia de la mayoría no son así, en eso ellas son excepcionales. Y la otra pregunta era los dilemas. ¿Cuáles fueron los dilemas con los que te tuviste que enfrentar al filmar una familia morúa? Creo que en un principio, pues sí, siempre era la comunicación. De todas maneras, ellos medio hablan castellano, las niñas hablan más, pero así se hable, pues no necesariamente se entendía, ¿no? Como cosas simples como saber qué iban a hacer ese día, a dónde se iban a ir. Bueno, y con el tiempo me di cuenta que simplemente eso no estaba planeado, no había manera de que me lo explicaran. Pero sí hubo primero, el tema de comunicación. Luego, en cierto momento, comenzaron pues que yo, eso sí, digamos, lo sabía, lo preveía y yo tenía una posición firme, es sobre la cuestión del dinero. Siempre están pidiendo dinero, por las razones que sea, por hambre o para un chicle, pero pues si les hace falta dinero, siempre están pidiendo dinero. Desde que trabajaba en bienestar, pues yo tenía la posición de que nunca les iba a dar dinero, que si necesitaban comida, les llevaba comida, si veía que faltaba ropa, podía llevarles ropa, y que el dinero no iba a ser lo que mediara pues la relación.
Pero claro, ellos también iban viendo las cámaras, con el tiempo pues tenía mejor equipo, y entonces había ahí como, yo sentía ahí como, pues comenzaron a tener algo de suspicacia y de sospecha. Sin embargo, pues para ese momento, pues ellos ya sabían que la cuestión del dinero no era lo que iba a mediar. Siempre intentaba pues llegar con comida, como compartir algo con ellos. Entonces eso se fue, pues creo que mutuamente fuimos entendiendo, pero sí, en cierto momento yo sí sentí que había ahí como una tensión, ¿no? De ellos decir, bueno, pero ¿por qué no nos está compartiendo dinero también? De todas maneras, también, pues, a pesar de todo lo que les conté, ciertos momentos eran fuertes, ¿no? Especialmente, pues, cuando estaba de por medio la prostitución, estaba de por medio la salud de ellas, estar ahí y pensar que lo único que uno está, la única razón por la que uno está es para estar grabando, te causa, pues, te causa como algo de cuestionamiento. Digamos, lo que de base sí siempre pensé fue que yo no quería estar con ellas si tenían hambre. Entonces por eso siempre creo que lo primero fue compartir algo. Guillermo te pregunta, Guillermo Rivera, me gustaría saber como científica social qué sensación le queda de este choque cultural y sobre todo las consecuencias y si cree que esta cultura está condenada a la extinción. Yo conocí en Carreño personas muy valiosas, de quienes también aprendí, entendí que eran los Amorúa. Y creo que esas personas están haciendo un trabajo muy juicioso y muy comprometido, pensando en que ellos se mantengan como cultura. Ahora, evidentemente, eso no es suficiente, porque ya la precariedad de base, pues, complica el asunto. Pues no sabría decirlo, pero a mí me parece que sí, seguirán cada vez más llegando al pueblo, se van a establecer ahí, probablemente van a tener una vida ahí en el pueblo. Sobre el choque, hay algo que a veces no se ve ahí, y es que esos pueblos amorúa deberían ser considerados como pueblos de contacto inicial. Pues para mí, para algunos antropólogos, tal vez para la definición de otros antropólogos, no estoy tan segura. Esa discusión no se ha dado. Contacto inicial es que un pueblo indígena todavía no conoce ni domina los códigos socioculturales de la sociedad blanca. No importa si han pasado 50, 100 años, 150 años de ese contacto, ¿no? Pero se tiende a pensar que el contacto es como el caso de los Nucar. Se contactaron hace 30, 40 años, son de contacto inicial. O salió un grupo de la selva, se contactó, es de contacto inicial. No, o sea, como la margen de qué define eso no es el tiempo, sino esa definición. Entonces, pueblos como los Amorúas suelen no considerarse de contacto inicial, ¿no? Como que se invisibilizan, porque están en Carreño, porque ya no parecen indígenas, no están recién salidos del monte. Y al ser considerados de contacto inicial, hay una legislación colombiana que obliga al Estado a hacer ciertas cosas. Un tratamiento especial, un enfoque diferencial dentro del enfoque diferencial de los pueblos indígenas. Ese reconocimiento en este caso, pues creo que ayudaría y ojalá y movilizaría parte del Estado que tiene que hacerlo. Adicionalmente, ellos pues tienen un reconocimiento por estar en peligro de desaparición.
Y cada rato hay llamados de las entidades a las entidades del Bichada preguntando pues qué se está haciendo, qué se está haciendo. Pues hay un esfuerzo, no va a ser suficiente, sería muy conveniente que se le reconociera como contacto inicial y ahí tal vez poco a poco tiene un futuro. Muchas gracias por contarnos eso. Esto que acabas de decir al final se relaciona con la siguiente pregunta, que es de un usuario llamado Noveno Séptimo del Tigre. Y él te pregunta cuál es la posición del Estado frente a la situación amorúa y se refiere a la alcaldía y a la gobernación. ¿Y cuál es la posición de los habitantes de Puerto Carreño? Pues ahora mismo no sabría cuál es la posición de la alcaldía y de la gobernación, pues cambia de acuerdo a la administración. Pero lo que he percibido a través de los años es que básicamente pues es una papa caliente. O sea, es algo con lo que ya no saben qué hacer. Como dicen, hemos hecho de todo, nada funciona con esa gente. La población de Carreño depende. El grupo que me parece más complicado son los colonos antiguos. Porque los colonos antiguos tienen una discriminación visceral contra los indios, todos los indios, no solamente Amorúa, sino todos los indios. Pues visceral me refiero a que, por ejemplo, ellos pueden usar expresiones como ese niño lo tocó un indio, quedó oliendo a indio. Entonces, el olor, o sea, como que ni siquiera, pues existe para ellos, sí existe, no es algo racional. Vienen como de una época relacionada en la que todavía se hacían las guajibiadas, que era la cacería de los guajivos. La cacería de los guajivos pues era básicamente cazarlos como animales, o sea, los consideran animales. Entonces está esa parte, pero está también otra parte de una población que migra a Carreño, que viene de todo el país y que está muy desprovisto de esos prejuicios. Entonces, pues creo que se relacionan con ellos además como compartiendo algunas situaciones de pobreza, de vulnerabilidad, sin mayor prejuicio. Hay otra parte de Carreño pues que cotidianamente los ha visto y pues básicamente pues se han acostumbrado, ¿no? Pero no se relacionan, o sea, no les interesa estar cerca ni conocer más allá de lo que han visto cotidianamente. Es de un total distanciamiento. Para finalizar la parte de preguntas del público, tienes otra pregunta de la misma persona que dice: ¿los Amorúa y los pueblos indígenas del Bichada en la actualidad son conscientes de las masacres realizadas por los colonos de los años 60 y 70, como la de Planas? ¿Qué dicen de estos hechos? No lo sé, no sé si conozcan esas masacres. Tocaría preguntarles, pero yo no creo. Porque por las zonas por donde ellos vienen, por la historia como del contacto que tienen con los blancos. Pero, pues no lo sé, habría que preguntarles. Vale, acaba de llegar una última pregunta antes de cerrar, que dice: ¿es iluso o ingenuo el afán proteccionista de tratar de conservar a una cultura lo más pristina posible, evitando su contacto con la civilización? No, pues evidentemente yo no estoy de acuerdo con un afán por conservar, pero además tampoco creo que se pueda y que no creo que esté en manos de nosotros. Realmente eso está, la decisión está en manos de los pueblos indígenas, en manos nuestras, pues sí está a veces pensar en las condiciones en
en donde eso pasa, ¿no? Pero sí, pues evidentemente no, digamos, creo que es una idea irrealizable que circula como entre la imaginación de algunos, que a veces es recalcada por la idea de que hay indígenas como ecológicamente perfectos o indígenas espiritualmente sabedores, que los hay. Pero a veces pensamos que si no son así, entonces no son indígenas, como si eso fuera esencial de ser indígenas, y además nosotros, digamos, como con qué, desde qué lugar o con qué autoridad podemos estar diciendo que un grupo es o no es. La base de la identidad es también el autorreconocimiento. Muchas gracias. Con esto cerramos la parte de preguntas del público. Paola, yo quisiera saber si tú tienes algo más que agregar. Sí, pues me parece que este tema que salió ahora al final es como algo que también habíamos estado hablando con Sayuri, que lo habíamos conversado frente a la forma como ella realiza la película, ¿no? Y a la temática que enfrenta, que es una situación de un pueblo indígena que está pues en un momento de transición y de inserción como en la sociedad occidental de una manera muy fuerte, muy abrupta, ¿no? Muy reciente también. Digamos que para los pueblos nómadas también es muy impactante el dejar de tener la posibilidad de recorrer el territorio, que es un poco lo que en esa escena, o sea, en ese momento del viaje también uno siente, ¿no? Como que ellas al recorrer el territorio, al estar allí, también se refrescan, ¿no? Se cambia la mirada, vuelven a cantar, ¿no? La siente muy alegres. Entonces, esta situación de vivir sin territorio, sin la posibilidad de moverse, en la precariedad, pues implica también retos en términos de cómo realizamos las películas y del abordaje también, que, bueno, que implica como esas como decisiones fundamentales también en la narración, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema pues fuerte ahí en la película, ¿no? De Sayuri, de cómo también llegar y abordar estas realidades y bueno, acompañar y estar presente, digamos, de alguna manera, retratándolo sin estar en el lugar también del juicio, que es algo como muy fuerte en lo que se puede caer, ¿no? Creo que ese sería como un punto para cerrar, que creo que es un aporte también, ¿no? Esas otras miradas de lo, del mundo indígena, que también es tan amplio y tan diverso. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Sayuri, No, que muchas gracias a todos. No sé si se respondieron todas las preguntas, pero si no, las podemos responder luego por escrito. El jueves 28 a las 6:40 también la vamos a estar proyectando en el marco del Festival de Afrocine. Entonces ahí también la pueden ver. bueno, pues muchas gracias nuevamente a Sayuri y a Paola por acompañarnos en la noche de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes también por ayudarnos a construir este espacio, a la Muestra Internacional Documental de Bogotá y a Alados. Y los invitamos a seguir nuestras redes sociales y estar pendientes de nuestra programación de junio, que viene cargada de sorpresas y varios encuentros con directores de cine colombiano contemporáneo. Y recuerden que Martes Milbo va a seguir los próximos martes, los próximos últimos martes de aquí a octubre.
Entonces, pues muy invitados, invitadas, muchas gracias y pues espero que nos podamos ver la próxima semana.